¿A qué viniste después de tanto tiempo? Déjame explicarte, Lucía. Son muchas cosas, oportunidades, sueños, decisiones. Un hombre que lo tuvo todo regresó al único lugar del que huyó. 10 años atrás dejó una casa humilde y 3 hijos esperando. El dinero lo convirtió en millonario, pero no lo salvó de la culpa. Al cruzar esa puerta entendió que el tiempo no perdona ausencias, y lo que encontró allí cambiaría su vida para siempre. El polvo del camino se levantaba lentamente, mientras el auto negro se detenía frente a la casa. Las paredes de madera estaban agrietadas, el techo vencido por los años y la pobreza. Adrián Vega bajó del vehículo con traje impecable, pero el aire le pesó en el pecho. Habían pasado 10 años, 10 inviernos sin volver la vista atrás. Frente a él no había lujo ni recuerdos felices, solo silencio y abandono. La puerta crujió al abrirse, revelando un interior oscuro y humilde. El olor a tierra húmeda y comida simple flotaba en el ambiente. Sus ojos recorrieron la mesa coja, las sillas viejas, el piso de cemento frío. Nada de eso estaba en sus planes cuando se marchó buscando éxito, y aún así, ese era el precio de haber elegido irse. Lucía apareció en el umbral, con una blusa gastada y la mirada endurecida por los años. Al verlo frente a ella, el tiempo pareció detenerse en un silencio incómodo. Sus manos temblaron apenas, pero su voz salió firme. «No puedo creer que seas tú». Adrián quiso responder, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Entre ellos había una década de ausencia, promesas rotas y noches sin explicación. Detrás de Lucía, 3 niños observaban con curiosidad y desconfianza. El menor se aferró a su pierna, como si presintiera peligro. El traje elegante de Adrián contrastaba con el suelo de tierra y las paredes desnudas. Había ensayado disculpas durante el viaje. Ninguna parecía suficiente. Ese reencuentro no traía alivio. Solo habría heridas que nunca sanaron. El interior de la casa parecía encogerse, como si no quisiera albergar ese reencuentro. Lucía dio un paso atrás, dejando pasar a Adrián sin mirarlo directamente. El piso de cemento estaba frío, limpio a fuerza de esfuerzo diario. Los niños no apartaban la vista de aquel extraño bien vestido. «Quítate los zapatos», dijo ella sin dureza, pero sin concesiones. Adrián obedeció en silencio, dejando su elegancia en la entrada. La mesa estaba servida con frijoles, tortillas contadas y una olla pequeña. Ese era el mundo que ella había construido sola, durante 10 largos años. Él sintió vergüenza, no por la pobreza, sino por su ausencia. Nada de lo que dijera borraría ese contraste brutal. El mayor de los niños dio un paso al frente. Con los ojos llenos de recelo, Lucía notó ese gesto protector y apoyó una mano sobre su hombro. «Ellos son mi vida», dijo ella, sin mirarlo todavía. Adrián asintió despacio, comprendiendo que llegaba tarde a todo. El silencio se volvió pesado, cargado de preguntas no dichas. Afuera, el viento golpeaba las láminas del techo. Dentro, la tensión se sentía en cada respiración contenida. Adrián observó las manos de Lucía, ásperas por el trabajo constante. Recordó a la mujer que dejó atrás y entendió cuánto había cambiado. Ese hogar humilde guardaba una fortaleza que él jamás conoció. Lucía se sentó frente a él, marcando una distancia imposible de ignorar. «¿A qué viniste después de tanto tiempo?», preguntó sin elevar la voz. Adrián respiró hondo, sabiendo que no había respuesta sencilla. Habló de oportunidades, de sueños, de decisiones mal tomadas. Ella lo escuchó inmóvil, con una calma que dolía más que un grito. «Yo también tuve sueños», respondió, «pero alguien tenía que quedarse». Los niños seguían atentos, como testigos silenciosos de esa verdad. Adrián bajó la mirada, aceptando el peso de cada palabra. No había reproches exagerados, solo hechos imposibles de negar. Ese diálogo marcaba el inicio de una verdad largamente postergada. Adrián metió la mano en el bolsillo, con un gesto cargado de nerviosismo, sacó un sobre grueso, gastado en las esquinas, como si pesara demasiado. «Antes de irme, firmamos papeles», dijo al fin, rompiendo el silencio. Lucía frunció el ceño, intentando recordar entre tantos años de lucha. Él explicó despacio contratos, promesas, cláusulas que ella nunca leyó. La mitad de todo lo que había construido siempre fue legalmente de ella. El aire se volvió denso como si la casa misma escuchara. Lucía se dejó caer en la silla, con las manos temblorosas. «Entonces, ¿por qué vivimos así?», murmuró casi sin voz. Adrián entendió que el dinero no borraba la culpa acumulada. Lucía apretó el sobre entre sus dedos como si quemara. Le habló del hombre que llegó después,
Humilde, trabajador, presente, se llamaba Mateo, y fue quien sostuvo la casa cuando Adrián no estaba. Murió hace 4 años, dijo ella, sin dramatizar. Un accidente en la obra, sin indemnización, sin justicia. Los niños bajaron la mirada, recordando una ausencia reciente. Adrián sintió celos, pero también vergüenza por sentirlos. Ese hombre desconocido había sido más padre que él. No quiero tu lástima, advirtió Lucía con voz cansada. Adrián entendió que había perdido un lugar que no se compra. Lucía respiró hondo como si reunir fuerzas le costara la vida. Hay algo más que debes saber, dijo sin rodeos. Adrián levantó la mirada, presintiendo un golpe inevitable. La enfermedad del niño mayor salió a la luz como una herida abierta, un problema en el corazón. La operación era urgente, y el dinero inexistente. El silencio se volvió insoportable. Cargado de miedo y rabia, Adrián sintió que el mundo se detenía bajo sus pies. Todo el éxito que había logrado parecía inútil ahora. Esa verdad cambió el sentido de su regreso para siempre. Adrián se levantó despacio, sintiendo el peso del momento en el cuerpo. Caminó hasta el niño mayor que permanecía sentado en silencio. El pequeño respiraba con cuidado, evitando moverse de más. ¿Te cansas cuando corres?, preguntó Adrián, midiendo la voz. El niño asintió apenas, sin dramatizar, como algo cotidiano. Lucía observaba desde la puerta con los brazos cruzados. No había reproches, solo una espera tensa y agotada. Adrián comprendió que ese cansancio no era normal. El tiempo perdido no podía recuperarse, pero la responsabilidad sí podía asumirse, incluso tarde. La madrugada avanzó lenta, con el sonido de grillos entrando por la ventana. Adrián permanecía sentado, mirando papeles médicos sobre la mesa. Por primera vez los números no representaban negocios, sino vida. Lucía lo observaba en silencio, sin esperanza ni reproche. Hice algunas llamadas, dijo él al fin, con voz baja, no dio detalles. Ella lo miró con cautela, acostumbrada a promesas incumplidas. Los niños dormían juntos, ajenos a decisiones cruciales. Adrián entendió que el dinero no compraba perdón, pero podía convertirse en responsabilidad asumida. El amanecer llegó despacio, iluminando la casa con una luz pálida. Lucía preparaba una mochila pequeña, con documentos y ropa doblada. El niño mayor se sentó en la cama, respirando con cuidado. Adrián observaba la escena, sin intervenir, sin huir. Afuera, el motor del auto rompió el silencio de la mañana. No era lujo lo que traía ahora, era urgencia y decisión. Lucía se detuvo un segundo, mirándolo por primera vez sin dureza. «Vámonos», dijo ella, marcando el paso. Adrián tomó aire, entendiendo que no había marcha atrás. Ese día no iba a salvar el pasado, iba a hacerse cargo del presente, de los 3 hijos, de esa casa, de cada consecuencia pendiente, sin condiciones, sin plazos, sin volver a desaparecer. Porque quedarse, por fin, era la única forma de reparar. A veces la vida no castiga quitando cosas, castiga obligando a volver. Adrián entendió que el dinero no repara ausencias prolongadas. Lucía aprendió que la fortaleza también es permitir que el otro responda. Los hijos no necesitaban promesas, necesitaban presencia sostenida. El pasado no se borra, pero sí se enfrenta con acciones. Ser padre no es un acto del pasado, es una elección diaria. Y hay regresos que no buscan perdón, buscan responsabilidad.